es importante, es importante que en medio de la adoración, ¿cierto? Podamos vivir lo que estamos adorando. No tan solamente cantarlo, sino poder tener un momento cuando estamos adorando, poder experimentar al Señor. Eso es lo precioso de que Cristo nos abre una experiencia viva. Cristo es una experiencia viva para nosotros. No es una, un lenguaje solamente. Cuando nos quedamos tan solamente con el lenguaje, nos quedamos con la receta de la preparación, ¿cierto? El bolo, el queque, ¿cierto? Podría ser la escritura. En Brasil le dicen bolo a queque. y, y esa es la receta. Pero la sustancia es Cristo. La adoración no es un lenguaje. Amén. Si nosotros tan solamente estamos quedándonos con el lenguaje, es porque nuestro espíritu no está siendo llevado por el Señor en ese momento. Si tan solamente yo estoy cantando desde mi alma y no estoy experimentando lo que el Señor me está abriendo en ese momento, es porque no estoy experimentando la guianza del Espíritu en medio de la adoración. Nuestros sentidos tienen que salir del adormecimiento, del hechizo de este mundo. Tenemos que salir de ese adormecimiento que no nos hace poder ver. El Señor dijo, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Tenemos la oportunidad de experimentar al Señor. Y experimentar al Señor no tiene que ver tan solamente con ver a el Cristo, ¿cierto? Que te muestra la imagen católica donde está crucificado y ver su rostro, sino que experimentar al Señor es tener experiencia con sus dimensiones. Y de repente el Señor se va a manifestar como aguas de vida, de repente el Señor se puede manifestar como el árbol de vida, como un monte, como el monte de Sión. Se puede manifestar de múltiples formas, porque toda la sabiduría del Señor es dada a conocer por medio de Él para su iglesia, para que la iglesia dé a conocer a principados y potestades la multiforme sabiduría de Él. Amén. Entonces es importante que nuestras adoraciones se conviertan en intercesiones. No solo canciones, sino intercesiones. Cuando yo empiezo a interceder en medio de la adoración, yo empiezo a tener una experiencia con la apertura que Él está teniendo con nosotros en ese momento. ¿Cuántos pudieron experimentar las aguas vivas del Señor en la adoración? ¿Pudimos experimentarla? Entonces, me gusta mucho cuando el Señor dice, probad y gustad que yo soy bueno. ¿O no? Eso dice la Escritura. Probad y gustad que yo soy bueno. Si Él dice probad y gustad, es porque Él tiene un sabor. Es algo comible, es algo vivible. La comida es algo vivible. Entonces, por eso el Cristo no es solo un lenguaje, es el verbo hecho vida. El verbo hecho vida para nosotros. No tan solamente el verbo como Cristo, como algo histórico, de que murió en la cruz por nosotros, murió y resucitó, y yo veo la historia y veo Techosen y digo, oh, cómo me hubiera gustado estar en esos tiempos. Y digo, wow, cómo me hubiera gustado caminar con Jesús. Hermano, hoy habita dentro de nosotros. ¿Cómo les hubiera gustado a los discípulos que Cristo habitara dentro de ellos en ese momento? A tal punto
a tal punto que para mí, los evangelios pasan a ser parte del antiguo pacto. La iglesia empieza desde Hechos. La iglesia verdadera empieza desde Hechos. Porque aún Cristo en la tierra, aún no estaba manifestada la resurrección del Hijo en medio de nosotros. La resurrección es la respuesta del evangelio. Todos los tesoros insondables de Cristo están abiertos para que nosotros los podamos experimentar. Sus tesoros, sus maravillas, las dimensiones del Espíritu son más reales que nuestra carne y que nuestros huesos. Son más reales. Son más reales. Si nosotros no logramos ver el mundo espiritual como Dios quiere que lo veamos, vamos a creer que la realidad natural es nuestra realidad. El problema es que tú eres espíritu. No tienes espíritu, tú eres un espíritu. Tú eres un espíritu. No es que portes un espíritu como que yo porto este iPad, yo porto un espíritu como algo que es adherido, sino que verdaderamente yo soy un ser espiritual. Hermano, somos seres espirituales. Y cuando nosotros estamos expuestos a las dimensiones que estamos viviendo afuera, estamos experimentando dimensiones espirituales todo el tiempo. Todo el tiempo. Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu, son vida. Lo que tú hablas no es algo natural. Lo que tú estás hablando es una dimensión espiritual. Cuando tú hablas queja, cuando tú hablas murmuración, cuando tú hablas, lo que estás hablando, estás abriendo una dimensión del espíritu. Tenemos una posición en el espíritu, a tal punto que en Efesios dice que el Señor mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No que nos sentará, sino que hoy mismo, ahora, cuando nosotros estamos adorando en una dimensión celestial. Estamos adorando en una dimensión celestial. David decía en el Salmo, no recuerdo, 141 parece que es, cuando él dice, desde los cielos, oh Señor, yo te adoraré. Y empieza a despertar a la creación y empieza a decir, aún los cielos te adoran, aún los ángeles te adoran. Y empieza a convocar aún los territorios y él empieza a convocar todo, todo para que esa adoración se manifieste. Yo les animo a leer ese salmo, se los voy a enviar. Pero es un salmo tan precioso porque me hace ver desde dónde adoro. Aún desde los cielos te alabaré. ¿Desde dónde estamos alabando nosotros al Señor? Si estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Estamos adorando desde una dimensión mucho más alta que esto. Que se nos abra el mundo espiritual. Que se nos abra para que veamos. Como decía, ¿cierto? Cuando estaba Eliseo y estaba, ¿cierto? Su discípulo. Y él decía, wow, nos tienen rodeados. Y él dice, hey, mira, con el Espíritu no te das cuenta que son más los que están con nosotros con los que están con ellos. Y empieza a ver el mundo espiritual. Solo un tercio de los ángeles cayeron. Los ejércitos del Señor son insondables. Los ejércitos de los cielos, los ejércitos de la tierra, los ejércitos de los hijos son impresionantes.
El problema es que nosotros no estamos entendiendo qué es la iglesia. Amén. Apocalipsis 22, del 1 al 5. El Señor nos dio una dirección este año y esa dirección es que cada mes nosotros vamos a dar un fruto. Qué precioso es que nosotros podamos dar frutos que honren al Señor, que sean legítimos para Él, frutos que lo honren, que podemos fructificar por medio de Cristo cuando estamos verdaderamente unidos a Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, éste llevará mucho fruto. La única forma de poder dar frutos para el Señor es estar unido a Él, unido, fundido. Y para estar unido a Él, tengo que escoger todo el tiempo hacer su voluntad. Tengo que conocer cuál es su corazón. Tengo que conocer qué es lo que Él tiene para mí. Ayer conversábamos con algunos hermanos y yo les decía el Señor, lo que me ministraba el Señor, y era, yo creo que el Señor puede redimir a cualquier persona. Yo lo creo. Yo creo que la gracia del Señor es suficiente para salvar, redimir a cualquier persona. Yo creo que la sangre es más que suficiente para redimir a cualquier hermano, para redimir a cualquier, eh, al prójimo. Él es capaz de convertir a cualquier persona en su hijo por medio de su sangre. Yo eso lo creo. Yo creo que el Señor tiene un poder sobrenatural que no es dimensionable aún por la iglesia, que la cruz es más que suficiente para cualquier persona. Pero uno de los problemas que el Señor tuvo más grave, más grave, más grave, fue la simulación. Los fariseos no pudieron experimentar el poder de Dios porque simulaban vivir una vida que no anhelaban vivir. Los fariseos simulaban una vida que no anhelaban vivir. Esa es la diferencia. La simulación hace que le robe esa, esa experiencia a esa persona de poder vivir una transformación. Si yo simulo hoy que estoy viviendo una vida que no estoy viviendo, ese es un problema grave. Y hermano, yo creo que Dios está dando tiempos. Y yo me vine con esto. Dios está dando tiempos de arrepentimiento profundo en situaciones, en cosas que no son tolerables porque no son parte de lo que debería ser la iglesia. Y Pablo da cosas muy prácticas para cosas que no son la iglesia para solucionar estas cosas. Y dice, vayan, confronten, hablen luz. Si esa persona no quiere entender, vayan y tomen otros más y háblenle luz. Y si eso no quieren entender, vayan y hablen con la congregación y háblenselo. Y si no, échenlo y tómenlo como un mundano. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere poner en luz áreas de su corazón que tiene que rendir. Entonces después no digan, oye, el pastor echó al hermano. Hermano, le hemos dado meses, tiempo para que nos arrepintamos. Si no estamos dispuestos a arrepentirnos, no podemos seguir caminando juntos. Si no vamos a caminar en luz, no podemos seguir caminando juntos. No podemos. No podemos caminar en unidad si verdaderamente no estamos amando la luz. Llegó un momento donde el Señor les dijo, váyanse con ellos. Y los discípulos vinieron y dijeron, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Apocalipsis 22 del 1 al 5. ¿Ah?
Aleluya. Está redimida la IA. Apocalipsis 22 del 1 al 5 dice, y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como un cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta es una dimensión eterna para la iglesia. Este es un diseño dado por el Señor para vivir la iglesia. Un diseño. ¿Cuál es el diseño? Que Dios quiere que seamos fructíferos. Amén. Acá vemos un diseño legítimo, productivo del Señor. Un diseño legítimo, productivo del Señor. Dios no tiene problema con la productividad. Dios es productivo. Él produce vida todo el tiempo. Pero el producir vida para Él es una naturaleza, no una esclavitud. Esa es la diferencia. Que el mundo, el sistema de este mundo te hace producir frutos que no son legítimos a cambio de tu libertad. Si nosotros tenemos problemas con la producción de vida, con la producción del cielo, es porque tenemos un problema con Dios, porque Dios es productivo. El diseño de Dios es producir fruto. Dios anhela y desea que nosotros podamos producir frutos para Él. Frutos que sean legítimos para Él. Pero son frutos que nacen por una naturaleza de estar unidos a Él. No frutos que nacen por tus fuerzas. No frutos porque nacen por tu buena voluntad. Son frutos que nacen por estar unidos a Él. Son frutos que nacen por estar unidos a Él. Amén. ¿Y cuál es el diseño productivo del cielo? La dimensión del trono y del Cordero. Dios anhela que experimentemos la dimensión del trono y del Cordero. El Cordero, ¿cierto? Como ese diseño de producción para nosotros, donde yo tengo es entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. ¿Y qué dice el Señor? Que cada fruto será para cada mes. Es decir, que Él anhela que nosotros podamos experimentar temporadas plenas en Él. Para cada temporada hay una plenitud del cielo para nosotros. Hermano, para cada temporada hay una plenitud del cielo para nosotros. Qué maravilloso es poder dar fruto en todo tiempo para Él. Que la vida abundante de Cristo se manifieste en medio de nuestros huertos, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hijos, donde son frutos que permanecen porque permanecemos en Él, frutos que permanecen porque escogemos su voluntad, frutos que permanecen. No son frutos que caen, y aún sus hojas son para sanidad de los territorios. Alguien que está produciendo frutos para el Señor está sanando los territorios. Está llevando sanidad, no está llevando corrupción, no está llevando iniquidad, no está llevando maldición, sino que alguien que está caminando en la voluntad del Señor, unido a Él, está produciendo vida todo el tiempo, no muerte. Su boca habla vida, su corazón manifiesta vida. Sus pensamientos son pensamientos de vida. Sus pies son las pies que anuncian la paz. Que anuncian las buenas nuevas. Somos la expresión de vida del Hijo en medio de la tierra.
Somos la expresión de vida del Hijo en medio de la tierra. La iglesia fue diseñada para dar a luz los propósitos del Señor. La iglesia aporta un diseño de dar a luz los propósitos del Señor. ¿Y cómo da a luz la iglesia? Adorando, amando y teniendo fe. Adorando, amando y teniendo fe. Cuando yo adoro, las aguas de vida del Señor hacen que mis partos sean fluidos. Pregúntele a una mujer cómo es dar a luz un parto en seco. Qué doloroso. Qué doloroso. Así está tratando la iglesia de dar a luz sin adoración. Por su fuerza. Por su fuerza, sin aguas del Espíritu, tratando de dar a luz con su fuerza. Pero cuando estamos fluyendo en esa adoración de vida, el agua del Señor hace que, ¡wow!, todos los diseños del Señor empiezan a fluir, toda la redención del Señor se empieza a manifestar, toda la gracia de Dios, la verdad del Señor nos empieza a modelar. Todo lo que es vida y vida en abundancia se empieza a abrir. Aún nuestras finanzas empiezan a ser despertadas del cielo para nosotros. Aún las copas de la dimensión del trono del Señor son llenas y se derraman esas copas. Y la respuesta viene sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas. Gente que está buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo sé que estoy adorando? Porque estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Estoy buscando su realidad. Estoy buscando su realidad. Y cuando veo mi realidad y veo la realidad del cielo, digo, esta no es la realidad del cielo. Necesito confrontar esta realidad para que la realidad del cielo se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta? En adoración. En adoración. La adoración es una llave para que el reino de Dios se establezca en medio de nosotros. Cuando estamos amando, es una manifestación pura de que estamos conociendo al Señor. El que conoce a Dios, el que ama a Dios, no peca. No puede. Porque es tanto el fundimiento del corazón con el Señor que no puede negarse. No puedo negarme a ese amor. Y ya cuando veo una mujer no veo un cuerpo, veo una vida. Y ya cuando veo un varón no veo un cuerpo, veo una vida. Y ya cuando veo la sensualidad de una mujer, no, mi corazón no es seducido por esa sensualidad. Lo que pasa es que yo veo eso y digo, se necesita gracia. Empiezo a ver las heridas de ese corazón. Empiezo a ver las heridas, no empiezo a ser cautivo de la sensualidad, sino que empiezo a ver las heridas y digo, wow, las mujeres del Señor fueron llamadas a pureza. Y esa pureza es un resplandor de gloria que cautiva a cualquier varón. Pero quien busca cautivar a un varón con sensualidad, siempre va a haber una más sensual que tú. Entonces estamos peleando con armas del mundo. Porque no creemos en las promesas del Señor, no creemos en sus propósitos. Yo quiero caminar con una iglesia libre, no con una iglesia que aparenta que es libre y no lo es. Amén. Entonces, cuando Dios nos dijo a nosotros que Él tiene 12 frutos, Él nos prometió unas temporadas plenas en Él. Plenas. El poder experimentar, el dar frutos para Él es plenitud. Pregúntale a una mamá que dé a luz un hijo. En el momento del sufrimiento, el parto es durísimo. Tenemos 3 mamás en este tiempo que dieron a luz en esta temporada. Edén, Josué y Aurora. Dios nos marcó 3 palabras
proféticas para nosotros como casa. Y fueron las 3 en la misma fecha. No en el mismo día, pero en la misma fecha. En el mismo mes. ¿En qué mes fue? Agosto 8, ¿o no? Nuevo comienzo. Hoy día estamos entrando en el mes 9. ¿Y qué nos dijo el Señor mes 9? Gobernar. Gobernar. Es tiempo de gobierno. Amén. Tiempo de gobierno. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué el 9 gobierno? Si para mí el 10 es gobierno, justicia, gobierno, el 12, números de gobierno, pero ¿por qué 9? Y Él me muestra los frutos del Espíritu y me dice los 9 frutos del Espíritu cuando empiezan a ser administrados dentro de la iglesia, esos 9 frutos del Espíritu, es una dimensión de gobierno. Cuando la iglesia empieza a experimentar los frutos del Espíritu dentro de ella, es la mayor manifestación de gobierno que puede tener la iglesia. El Espíritu de Dios gobernando en medio de su pueblo. Amén. Entonces, qué importante es que este diseño se establezca en medio de nosotros, un diseño pleno del Señor, una dirección específica. Hermanos, si nosotros somos fieles a lo que el Señor nos está hablando, su gracia, su favor se va a abrir de una forma que nosotros no lo hemos experimentado. Saben que nosotros estábamos en Brasil, tuvimos una conferencia, 200 pastores, fue impresionante ese tiempo. Hablamos, primero llegamos a Brasil, la primera palabra que el Señor me da para entrar en esa puerta era cruzar ríos, que nuestro diseño de iglesia es hebreos, cruzar ríos. Alguien que no se atreve a cruzar ríos es alguien que no está siendo guiado por el Espíritu. Alguien que le tiene miedo a las aguas es porque no le tiene miedo al Espíritu Santo. Amén. Entonces ese diseño, hay tribus, para que usted sepa, hay tribus que no cruzaron a la tierra prometida, no quisieron cruzar el río, dice, y esas tribus desaparecieron. No hay rastro de ellas. Desaparecieron de la historia porque no se atrevieron a cruzar lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, hay ríos que hay que cruzar. Amén. Amén. Y la primera palabra que el Señor nos da es de cruzar ríos. Después el Señor viene y nos da la palabra del fundamento del amor. Una iglesia que tiene que estar fundamentada en el amor. Y después cuando el Señor viene y nos ministra, era Cristo en nosotros. La iglesia que viva Cristo hoy. ¿Saben que nosotros se nos metió más Maranata que a Brasil? En Brasil ni siquiera conocen el movimiento Maranata. A tal punto que muchos lo llaman herejía. Porque niega la eficacia de Cristo en nosotros. Yo quedé mal. Yo pensé que venía de allá. Y no. Entonces, un sacudón del cielo. Ellos vibran por vivir a Cristo ahora. Esa es la fe de los hermanos allá. Ellos no están esperando algo venidero. Ellos quieren vivir a Cristo ahora. Y el mensaje era llave que nosotros hablamos. Enoc caminó con Dios. Aprender a caminar con Dios. No era Dios caminó con Enoc. Porque yo quiero que Dios camine conmigo. Y que Él ande en mis proyectos. Y que Él ande en mis cosas. Pero no. Enoc caminó con Dios. No Dios con Enoc. No es que Dios ande en tus cosas. Es que tú andes en los propósitos del Señor. En su voluntad. Enoc fue el que caminó con Dios. No Dios con Enoc.
No es que yo escoja lo que yo quiero para que Dios ande en mis cosas. Es que yo escojo lo que Él tiene para mí. Escojo su voluntad. Como María, no como Marta, ¿cierto? Martuca, afanada, turbada, escogiendo querer servir, hacer tantas cosas y no escoger a Dios. Es tiempo de escogerlo a Él. Amén. Y en medio de ese tiempo con los pastores, ¿sabes qué? Un quebrantamiento tan grande, a tal punto que uno de los pastores, que era el líder de esos 200 pastores, se acerca y me dice: pastor, hace 60 días yo me intenté suicidar. Llorando. Hermano, los pastores tirados en el piso, tirados todos en el piso, quebrantados delante del Señor, quebrantados. Aún me decían, no sabemos cómo agradecer. Por allá mejor, amigo. Aún los pastores diciendo, no sabemos cómo agradecer esto. A veces nosotros no somos conscientes del alimento que estamos comiendo, de la dimensión de mesa que tenemos, de la valentía y la gracia que estamos experimentando nosotros, que no nos damos cuenta de las cosas que están viviendo otros. Yo creo que es tiempo de ser consciente. ¿Saben qué? Están organizando los pastores, nos invitaron a un congreso. No es congreso, es un retiro, podríamos decir el nombre correcto, un retiro en Sao Paulo. Se llama Bambú. Es un lugar de selva, bambú. Es un lugar de selva rodeado de bambú, 400 pastores introducidos ahí en medio de los bambú, buscando solamente al Señor. Día y noche, intercesiones. Solo buscar al Señor, solo buscar al Señor. No hay predicador, solo buscar al Señor, solo buscar al Señor. Yo dije, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo dije, yo no quiero ir a ministrar, yo quiero salir transformado de ahí. No, usted tiene que venir a... No, yo quiero salir transformado de ahí. Yo quiero esas experiencias con el Señor. Gente que verdaderamente está buscando su corazón, el corazón de Dios. Hermanos, yo entiendo, imagínense, 400 pastores, pastores que tienen 2.000, 3.000 iglesias gigantes, metidos con el Señor en medio de los bambú, quebrándose. Yo quiero eso. Yo le dije, dígame porque yo voy. Y si nos toca ministrar algo, gloria al Señor. Pero las puertas se han ido. Llevamos 10 años sembrando en Brasil, 10 años. No llevamos un viaje, 2 días, 10 años sembrando. Entonces nosotros queremos las cosas instantáneas, todo rápido. Pero tenemos que aprender a caminar las cosas con el Señor, caminar. Amén. Entonces, como Dios nos llama árboles, ¿cierto?, para dar fruto, un árbol tiene 3 expresiones importantes. Primero, un árbol tiene la capacidad de dar fruto. Segundo, permanecer. Y tercero, ser fuente de vida para otros. El árbol da fruto, se arraiga a la tierra y permanece, sabe sujetarse a la autoridad del Señor para su vida, sabe sujetarse, ¿cierto?, a los pensamientos del Señor, a la autoridad que Dios está manifestando sobre su vida. Y tercero, fuente de vida. Amén. Entonces, este mes estamos entrando tiempo de gobierno. Y el gobierno no estamos hablando del gobierno del presidente que tenemos, ni de Bolsonaro, ni de Lula, ni de Boric, ni de Trump, sino que estamos hablando del gobierno de Dios sobre nosotros.
¿Cómo sé que está gobernando el Señor? Porque hay justicia. El gobierno de Dios establece justicia, paz y gozo. Cuando está el gobierno de Dios manifestándose en su vida, ajá, justicia, paz, gozo. Amén. Amén. Beleza. Es verdad. Entonces, cuando está manifestándose el gobierno de Dios, hay justicia celestial. Su justicia se establece. Ahora, si nosotros vemos desde el humanismo, degradamos esa realidad celestial y tratamos de hacer alcanzable la vida del Señor para alguien que no ha nacido del agua y del Espíritu. Eso es lo que ha tratado la iglesia, tratar de degradar la dimensión del cielo y decir, esto lo puedes hacer con tus prácticas, con tus leyes, con tu servicio, negándote en esto, lo otro, con tus fuerzas puedes vivir una realidad del Señor. No se puede. La única forma de ver y entrar en esta dimensión de justicia, de paz y de gozo es que tú nazcas de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede vivir ni entrar en el reino. No puede. No es alcanzable para una persona que no ha nacido de la vida del Espíritu del Señor. No es alcanzable. Y puede que tengamos 2000 personas y todos digan amén, pero solamente de esos 2000, solo 50, solo 100 hayan nacido de nuevo. Entonces es muy importante examinarse y decir, ¿verdaderamente he experimentado este nacimiento del Señor? ¿Estoy en proceso de parto? ¿Estoy ahí entre el aborto o estoy verdaderamente naciendo? ¿A dónde estoy? ¿A qué está respondiendo mi corazón? Mi corazón verdaderamente, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? De nuevo. Adoro, amo, tengo fe. Una persona que ha nacido de nuevo no puede negarse a adorar. No puede negarse a obedecer al Señor. Es como a donde tú me digas yo iré. Lo que tú me digas yo haré. Quizás aún no tiene la sensibilidad en el oír, porque eso es parte del desarrollo de la madurez de un hijo, pero él está dispuesto. Quizás no está alineado, pero está dispuesto. Esa es la diferencia. A veces queremos estar alineados, no, pero está dispuesto. Dice Señor, amén. Esta es tu voluntad, amén. El Señor te dice, anda a la China, voy a la China. El Señor te dice, quiero que estés en este tiempo buscándome. Este es un tiempo de chelá, suelta todo, suelta todo. Este es un tiempo que no quiero que hagas nada, no haces nada. No vive de las dinámicas del mundo, solamente vive de la voz del Señor. Y cada día agudiza más la voz del Señor. No, Dios, háblame. Siempre decimos, háblame, Señor, háblame. Cuando Dios habla, Él espera ser obedecido. ¿Para qué quieres oír a Dios si no lo quieres obedecer? ¿Para qué? ¿Para qué queremos oír al Señor si verdaderamente en nuestro corazón no está el deseo de obediencia? ¿Para qué? Amén. Segunda de Timoteo 1:7. Estamos muy contentos de todo lo que ocurrió allá en Brasil, hermano. Fueron 12 días, casi medio mes que estuvimos fuera de nuestra casa y de verdad muy provechoso, muy provechoso. Gente muy honrosa, gente muy de amarnos, gente muy de expectativa, de verdaderamente anhelar vivir al Señor. Creo que cada experiencia que tuvimos allá fue eh, un tesoro inolvidable, de verdad para nosotros.
Yo le dije al Señor, Señor, si tú estás dispuesto a que no vayamos a Brasil, yo me voy. Yo le dije, prepara el corazón de mis hijas, de mi esposa, y yo me voy. Yo no me aferro a nada. Si el Señor nos dice que nos vamos, nos vamos. Amén. Tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad. Si hay algo que nos aferra, es porque verdaderamente nuestro corazón no está libre para Él. Cuando íbamos saliendo de Brasil, eh, íbamos saliendo, bueno, uno de los amigos que tengo allá, él me dijo, ¿y por qué no te vienes a Brasil? Y yo le dije, porque Dios no me ha hablado. Porque si Dios ya me hubiera hablado, te lo digo, mi corazón ya está acá. Y no porque no ame Chile, hermano, yo amo mis montañas, amo mi gente acá, amo este equipo interesante, yo amo este lugar. Pero Brasil para mí, yo soy un niño. Brasil para mí es algo, lo bueno y lo malo lo disfruto. Ocurrió un suceso malo y uno de los pastores me pidió perdón, que no había sido culpable, pero me pidió perdón por la iglesia brasileña. Me dijo, perdón porque este no es el trato que debemos darle a los profetas. Me dijo, perdóname porque hicimos esto. Te pido perdón como iglesia brasileña. Yo le dije, ¿sabes qué? Dije, esto que pasó hace que yo ame más la iglesia. Cuando yo veo los errores de la iglesia, no provoca que yo me desaliente o me separe o diga, no, esto, ¿sabes qué? Me ofenda con la iglesia. ¿Sabes qué lo que provoca dentro de mí? Amor. Es como cuando el Señor dice, donde sobreabundó el pecado, más sobreabunda mi gracia. Es como que eso me pasa. Cuando veo algo malo, digo, Señor, no. Me desespero. Y yo creo que ese debe ser nuestro corazón. Como sea, ¿cierto? Cuando sea se iba a su esposa, parecía que después la buscaba con más pasión. Decía, qué locura, si su esposa se iba con otros amantes, se iba con otras cosas, iba a fornicar. Pero Osea salía desesperado. ¿Cómo amaba a su esposa? Es el corazón del Señor. Si nosotros no salimos desesperados por la iglesia, no salimos desesperados por estar con los hermanos, si solamente salimos de acá y salimos hablando lo malo, la murmuración, el error y esto y lo otro, es porque no estamos amando. ¿Cómo sé que estoy amando a Dios? Porque estoy amando lo que Él ama. No hay otra forma. Y Dios ama su iglesia profundamente, profundamente. Si yo no amo la iglesia, imposible que yo esté amando al Señor. Imposible, imposible, mi amigo. ¿Ah? Sí. Entonces, este pastor me dijo, yo le dije, porque Dios no me ha hablado. Íbamos saliendo del aeropuerto, allá en Belo Horizonte, cuando vamos saliendo, viene la policía y me dice, ¿y usted? Me dijo, ¿vos me dijo, va de visita a Chile? No, yo soy chileno, me devuelvo. No, pero usted mora acá, me decía. ¿Dónde mora? No, decía yo no moro en Brasil. Yo moro en Chile. Y es 18, así que no. Nadie me va a quitar el 18. No, no, chileno. Y ya me puse choro después, ya. No. Dije, yo soy chileno, ¿y qué pasa? No, no, y empezó. Y me dice la policía, me dice, lo que pasa, que el registro que está acá es que es del año 2019 que usted vive en Brasil. Y cada vez que usted va a Chile, se deja acá el registro que usted va de turismo a Chile. Yo quedé mal. Dije, es verdad. Yo entiendo que una policía es una autoridad. Amén. Es una, tenemos dos autoridades.
Mauricio se puede poner, así como anda hoy, se puede poner en medio de la calle y parar así, nadie lo va a pescar. Pero si él viene con traje, aunque no trabaje acá y él se para y para el tránsito, nadie va a pasar. ¿Por qué? ¿Ah? Bueno, bueno, la Pati es el que pasa la boleta. ¿O no? ¿Por qué? Porque son autoridades. Nunca ignoremos la voz de una autoridad de una tierra. Cuando yo le dije, no, yo no, pero le digo algo, le dije, a mí me gustaría vivir acá. Le dije yo, me gustaría mucho vivir acá. Pero dígasle eso a mi esposa, le dije. No, y son cosas locas. Son cosas muy raras. Él tuvo que hacer todo un papeleo para decir que yo no vivía en Brasil, sino que yo vivía en Chile. Y todo un papeleo y yo tuve que firmar todo un tema para decir que yo no venía de visita a Chile, sino que yo verdaderamente vivía acá. Entonces a veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Mire, ¿cómo sé que estoy teniendo fe? Porque el que cree está creando todo el tiempo, creando cosas, está creyendo, está caminando, está viendo los movimientos del Señor. Es agudo la voz del Señor, es agudo. Amén. Entonces, 2 de Timoteo 1:7, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con conciencia limpia, de que sin cesar, de acuerdo de... A ver, ¿estoy leyéndolo bien o no? 2 de Timoteo 1:7. Lo voy a buscar acá mejor. Lo voy a leer. ¿Qué pasa? Segunda de Timoteo 1. Vamos a leerlo del 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con conciencia limpia, estaba bien, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Acá vemos un diseño de gobierno que Pablo suelta, ¿cierto?, sobre la vida de Timoteo. Él estaba comisionándolo a poder hacer la voluntad del Señor en los territorios en los cuales Dios le había asignado. ¿Y cuál es el diseño de gobierno que Pablo suelta sobre la vida de Timoteo? Primero, el diseño del Señor es tener un corazón inocente. La inocencia para el Señor es muy importante. Si nosotros no tenemos un corazón inocente, Dios no puede gobernar a través de nosotros. No puede. La creación jamás se va a abrir a alguien que no porte inocencia en su corazón. La creación te tiene miedo. Te trata de acercar un caballo, sale arrancando. Te trata de acercar a un animal, huye. ¿Por qué? Porque ves las intenciones de tu corazón. Tenemos que ser como los capibaras. Los capibaras nadie los puede odiar. Ni los cocodrilos se los quieren comer porque es tanta la inocencia de ese animal. Es impresionante, hermano, si es tanta la inocencia del capibara que nadie se lo quiere comer. Sabes que en Brasil hablan mucho de la inocencia del capibara. Nadie les puede hacer daño porque es un animal noble. Es tanta la nobleza del animal que nadie puede hacerle daño. Ese corazón noble es el Señor que quiere que nosotros tengamos. La única forma que Dios gobierne a través de nosotros es que nuestro corazón porte la inocencia de un niño.
Sabes que nosotros fuimos allá, nos gusta mucho Brasil por el despertar de la creación que hay. Ellos no se dan cuenta de lo viva que está su tierra. Y nos tocó ir a un lugar, yo tenía muchas ganas de entrar a una iglesia de Francesco, de Francisco de Asís, que no es una iglesia cristiana, es una congregación, una iglesia católica, podríamos decirle, pero verdaderamente Francisco de Asís es un hermano. Él fue un hermano quien vivió en sus tiempos en medio de la estructura de la iglesia, pero en su corazón él era hermano, conocía al Señor. Y bueno, su nombre es Juan, su padre, ¿cierto? Le pone por nombre Francesco porque él amaba mucho Francia. Y después la Iglesia Católica lo convirtió en un santo, como a muchos hijos del Señor que los van convirtiendo santos. Pero este Francesco amaba mucho Francia y él tuvo una experiencia con la creación a tal punto que la creación lo ayudaba, ¿cierto? Lo cuidaba y aún lo acompañaba a los propósitos del Señor. Fue impresionante. Yo les animo a estudiar la vida de Francesco. Es impresionante. Nosotros tuvimos la bendición de poder, en el lago La Pampunia hay un lugar donde es como una casa de Francesco, donde está toda la historia. Es impresionante porque está todo el lago. El lago La Pampunia son 18 kilómetros de lago. Es donde hay yacaré, hay capibara. Yacaré son cocodrilos. Está toda la creación y en medio de la creación la casa de Francesco. Una locura. Y por fuera están todas las imágenes de él caminando sobre las aguas, los aves volando, los peces saliendo, porque él le predicó a todos los peces en un territorio donde no querían oír, dijo, llamó a los peces salieron, escucharon el mensaje del Evangelio y se convirtieron. Una locura. Cuando Francesco, hay escritos, hechos históricos, donde él se quería mover a territorio, dice que un torbellino lo tomaba y lo llevaba a los otros lugares. Estudie la vida de Francesco. Hermano, hay registros que Francesco volaba. Yo sé que le estoy hablando un evangelio de locura, pero el evangelio es una locura. Esto es para los niños. Yo le contara esto a un niño creería. Los niños son así. Y Francesco tenía esa dimensión de niño. Dentro de su corazón es tanto los registros de los hechos históricos que dice que era tan inocente Francesco que lo veían vulnerable. Pero verdaderamente cuando veían el gobierno de Dios sobre su vida, temían. Pero lo que él portaba era la inocencia. Y esa inocencia hacía que el gobierno de Dios estableciera los territorios. Y cuando nosotros entramos a la casa de Francesco, conocimos, fue algo muy, de repente sentimos con Katy que el manto de él cayó sobre nosotros. Un manto, algo impresionante. Yo dije, algo pasó. Le dije, Katy, vamos a salir y la creación ya, ¿sabes que los animales se empezaron a acercar? La creación se empezó a acercar de una forma impresionante. Tomé las hormigas y unas hormigas cabezonas las tomaba, no me picaban. Hermano, no me picaban. Tomé las aves, los animales, toda la creación aparecieron los tucanes, empezaron a aparecer distintos tipos donde iba águilas, animales, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Estaba como un niño. Como un niño cuando persigue las palomas, así andaba yo en el lago de la Pampunia. A mi esposa la hice caminar todo el lago. Todo el lago. Se le hincharon las manos, los pies. Yo dije, no. Yo no, de verdad, nos fuimos un día entero al lago. Y aproveché de ir a ver el Estadio Atlético Mineiro. Tengo que confesar. Sí. Pero sabes que la creación está anhelando ardientemente por la manifestación de los hijos. Amén. Entonces no es que yo gobierne, es que Dios pueda gobernar a través de mi inocencia. No es que yo gobierne, sino que la inocencia de mi corazón hace que Dios gobierne. Amén. Entonces,
El diseño del Señor es un corazón inocente. La inocencia provoca que Dios mismo gobierne a través de nosotros como un canal abierto para que fluyan los pensamientos de Dios. Entonces, ¿qué busca Dios? Que nuestros pensamientos porten su inocencia. Pablo decía, pensar en todo lo que es puro, ¿cierto? En todo lo que es bueno, en todo lo que es digno, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es digno. Pensar en lo que es puro. Que los pensamientos puros fluyan en tu cabeza. Que sus pensamientos, sea la mente de Cristo operando con sus pensamientos de pureza en ti. ¿Cómo pensamos? ¿Te has examinado cómo piensas? Cuando yo a veces digo, ¿cómo pude tener ese pensamiento? Llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Este no es el pensamiento de Dios. Yo quiero que Dios piense a través de mí. Estamos con mi esposa muy motivados porque nos vinimos con una carga en Brasil. Vamos a empezar a hacer una escuela. Muy pronto estamos orando, intercediendo, que trata sobre todo lo que es la depravación sexual. Vamos a acorralar ese demonio y lo vamos a destruir en las iglesias. No le vamos a permitir que se dañen los niños ni las generaciones. No le vamos a permitir que se rompan los conyugazgos. No vamos a permitir que estos demonios corrompan la iglesia. Vamos a trabajar en esto, amado. Yo necesito que la iglesia empiece a buscar con intensidad el corazón del Señor para que esto se establezca. Porque estamos tan bombardeados por un pensamiento tan sexualizado que estamos todo el tiempo siendo atentados por la sexualidad. Tú prendes tu teléfono y todo el tiempo bombardeado por sexualidad. Tú vas a cualquier lugar y todo el tiempo está abierto esto y necesitamos una iglesia libre para tener autoridad. Algo que el Señor nos habló muy fuerte, que una iglesia que verdaderamente busca gobernar, busca vaciarse de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual viene a perpetuar la orfandad en nuestros corazones. Te roba lo que es ser un hijo. Te roba herencia. Te roba autoridad. Y vamos a entregar llaves en este tiempo. Vamos a trabajar juntos. Esto no es que yo me pare como en una posición de decir, no, yo estoy aquí. No, esto lo vamos a pelear como iglesia, lo vamos a caminar. Lo vamos a caminar juntos, vamos a encontrar patrones, diseños, vamos a encontrar llaves, equipamientos, vamos a trabajar esto. ¿Para qué? Para que no tengamos el riesgo de que nuestras familias se destruyan, que nuestros hijos se destruyan, que nuestras generaciones sean robadas. Amén. Entonces, qué importante es para Dios que tengamos pensamientos inocentes. Es un tiempo de gobernar siendo consciente de tus pensamientos. El Señor llegó a decir, aquel que deseó una persona en su corazón, ya adulteró en su corazón. El adulterio no es tan solamente el hecho, el adulterio es un deseo del corazón. Por eso es tan importante que te llenes de los pensamientos del Señor y dejemos de simular una vida que no estamos viviendo. Procuremos la luz. Procuremos gente que verdaderamente está pensando en nosotros. No solo está pensando en nuestro propósito, que nos vaya bien. Gente que está interesada en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro corazón y está velando. Está procurando que verdaderamente Dios nos guarde. Entonces, que no tengamos pensamientos maquinosos inspirados por la maldad. De repente nos inventamos una historia y nunca pasaron. Más perseguidos que... Y nos inventamos y no me quieren y esto está pasando y no, y yo vi la cara de los hermanos y vi esto.
y nunca pasó. ¿Cuántos han visto así? A mí me ha pasado. Y digo, esto fue mi historia. Es verdad, Chi. Todo tiempo, mi amigo. Você hoje necessita procurar pensamentos de Deus e trocar vuestros pensamientos. E empezar a falar as verdades de Deus. Como estou? Amém. Amém. Eu creio, eu creio. Escudriñar el corazón. Eu acredito. Você sabe falar. Entonces, hermano, a veces nos creamos una historia, unas maquinaciones diabólicas, y de repente uno dice, ¿por qué pensé esto? No, y creemos que es discernimiento. Un corazón puro es habilitado para ocupar el don de discernimiento. Un corazón que no está puro en la inocencia no tiene la capacidad de gobernar el don de discernimiento. Se le transforma una espada de la tiniebla contra su corazón. Yo sé que aquí muchos tenemos dones de discernimiento. El problema es que no tenemos corazones puros para operar en eso. Y el diablo juega con nuestro corazón. Juega. Te manda sueños, te manda visiones, te crea historias, te hace toda una película. Tu esposo no te contestó el teléfono y ya te está engañando, tiene 2 hijos, 4 amantes. Y te inventaste una historia y no te contestó el teléfono porque el hombre estaba comiéndose un completo y se le dejó el teléfono en el auto. Porque somos así. ¿O no? Los pensamientos de pérdida y de temor generan una deformidad en nuestro corazón. Una deformidad, ¿por qué? Porque nos hacen estar constantemente queriendo cuidar algo que no tienen la forma de cuidarlo. No tienen la capacidad. No nos dejan amar. Nos inventamos una historia. El pastor ya no me quiere, no, porque no, yo sabía, no me miró, no me saludó, y esto, y no, yo sé que esto no, y yo me voy. Y empezamos con esos pensamientos, y el pastor venía pensando. Y no te vio, pero no te vio, porque venía pensando otras cosas. Hijos que tienen pensamientos con sus papás. No, mi papá quiere más a mi hermano, quiere más esto. Empezamos a inventar una historia. Aún creemos que podemos entender los pensamientos del Señor así como que desde abajo. Entonces, ¿cómo sé que estoy operando los pensamientos inocentes de Cristo? Porque eso habilita, ¿cierto?, a que estos pensamientos generan una conciencia limpia. Acá el apóstol Pablo decía en el versículo 3, decía, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con conciencia limpia, con limpia conciencia. Amén. Una conciencia limpia, un corazón inocente, una conciencia limpia, habilita que el Espíritu Santo pueda obrar. Un corazón inocente, una conciencia limpia, habilita que el Espíritu Santo pueda obrar en esa vida. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu se empiezan a manifestar. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que pienses con un corazón inocente, una conciencia limpia, unida al Espíritu Santo. Eso es una bomba. Un corazón inocente. Este es un modelo de hijo que gobierna. Un corazón inocente,
una conciencia limpia, unida a la guianza y a la voz del Espíritu Santo. Es una bomba. Si nosotros logramos bajar ese diseño con un discernimiento activo, estamos, profetas verdaderos, no profetas con malicia, profetas que sueltan palabra para puro buscar algo, no profetas que buscan, ¿cierto? No gente que suelta un doble lenguaje, te habla algo pero con su corazón busca otra cosa, te habla algo pero con su corazón te está hablando otra cosa. Se ofende por cualquier cosa, no te diste ni cuenta, te mandó 20.000 palos por Facebook y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué le hice al hermano? No me di cuenta. El hermano se pasó medio rollo. Esa esquizofrenia espiritual hay que redimirla del cuerpo. Es esquizofrenia esa cuestión. De verdad, una locura. Yo me cansé de esa falta de sinceridad. Si algo me afectó, voy y te digo, ¿sabes que esto me afectó? ¿Sabes que esto creo que no está bien? Estuvimos hasta las 2 de la mañana hablando con un pastor, con Waldo, Nati, allá en Brasil, porque creíamos que habían cosas que se tenían que corregir, a tal punto que yo les llegué y les dije, si nosotros no llegamos a un caminar en integridad, no podemos seguir avanzando. No podemos. No se puede avanzar con gente que no es íntegra. No podemos hacer un negocio con alguien que es codicioso. No podemos hacer un negocio con alguien que no es libre. ¿Cómo hace un negocio un hijo que es libre con un esclavo? No se puede. Porque el esclavo solamente va a buscar el beneficio. El hijo busca desarrollar el propósito de Dios. Es distinto. Las motivaciones son distintas. Alguien que no ama no puede estar manifestando el gobierno de la iglesia, que no gobierna su casa. No puede gobernar en medio de la iglesia. Una llave importantísima. Tu gobierno en tu hogar habilita el gobierno en las dimensiones de la iglesia. Y gobernar la iglesia no es manipularla, es unirme al gobierno del Espíritu y manifestar ese gobierno. Porque nosotros resumimos que gobernar la iglesia era manipularla. Y el pastor creyendo que él podía nomás gobernar. Ese texto no es para los pastores solamente. Ese texto es para toda la hermandad. Toda la hermandad puede gobernar en medio de la iglesia. ¿Amén? Eso es importante. Porque ese texto, como que ese texto pareciera que está como pintado de fosforescente para los pastores. Pero verdaderamente es un texto libre para toda la iglesia. Un diseño de gobierno. Dios quiere que la iglesia gobierne. Dios quiere que la iglesia gobierne, pero primero el gobierno tiene que ser en su casa. Amén. Entonces, ¿cuál es el modelo del Señor que establece acá? Un corazón inocente, una conciencia limpia unida al Espíritu Santo con el don de discernimiento activo. Sí, hermano, peligrosísimo. Peligrosísimo para la tiniebla. Peligrosísimo. Un modelo de hermano maduro. Un modelo de hermano maduro que verdaderamente puede recibir delegaciones del Señor con otro tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque su corazón es inocente, su conciencia es limpia, camina unida al Espíritu Santo y sabe discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Si yo creo que todo lo que se abre viene del Señor y todas las oportunidades son del Señor, estoy mal. No toda puerta que se abre viene del Señor. Hay puertas que se abren que son para tu destrucción. Es importante entender los tiempos. Es importante entender el cuándo. El Señor te vaya revelando sus tiempos, sus lugares, donde Él quiere que te muevas. Dice la Escritura que el Espíritu Santo les impedía a veces momentos donde ir, donde no ir. Gobierno. Se lo impedía. El único momento donde Pablo decide hacer su voluntad es ir a Roma. El Señor le dijo, no vayas a Roma, porque allá no vaya. ¿Qué pasa? Lo terminan matando.
Bueno, gloria al Señor por las cartas de Pablo. Pero si nosotros vamos a la historia, el Señor nunca quiso que Pablo fuera a Roma. El deseo de Roma era el corazón de Pablo. Fuerte. Es verdad, Chi. A veces estamos metidos en tratos con el Señor por puro corazón impetuoso, como por, por necedad. Nosotros para ir a Brasil tenemos que tener un discernimiento porque hay puertas que se abren de repente que no vienen del Señor, hay conexiones que es mucha alianza, poco vínculo, mucha cosa extraña, iglesias muy unidas a la masonería, iglesias que trabajan mucho en brujería, iglesias que trabajan mucho con el gobierno. Y de repente la voz del profeta es meterse ahí donde Dios no te mandó. Bueno, si el Señor te mandó, tienes que cortarle la cabeza a todos los profetas de Baal y de Acera. Tienes que estar dispuesto a pelear. Pero a veces te metiste en un lugar donde Dios no te mató, no te mandó y te terminan matando. Y dispuestos también a que al contragolpe, es decir, Pablo no tan solo golpeaba, también recibía golpes de la tiniebla, a tal punto que a veces quedaba como medio muerto. El Evangelio se necesita hijos maduros, gente seria. Hermano, seamos serios para el Señor. Hay demasiada inversión del cielo sobre tu vida para estar derrochándola. ¿Por qué? Por un momento de placer. Quien busca placer todo el tiempo no conoce la vida. No conoce la vida. Quien es gobernado por sus placeres no conoce lo que es la vida. Yo sé lo que es vivir por placeres. Viví muchos años consumiendo droga. La droga es un placer, un deseo de dopamina, una explosión. Todo el tiempo, todo el tiempo. Llegué a tal punto de me levantaba para drogarme y me dormía drogándome todo el día. Todo el día. Y era marihuana, cocaína, pasta base, lo que fuera. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, Enti- porque creía que la vida era un Amén. placer. Porque no sabía quién era. Hasta que el Señor me escogió, redimió mi corazón, no lo cambio. Golpeo mis miembros para que el Señor verdaderamente mi corazón responda a Él. Aún reconozco que hay áreas de mi corazón que no lo aman. Aún yo reconozco que hay áreas de mi corazón que no lo aman, pero sí, pero digo, Señor, me sujeto con la coraza de justicia que tú has puesto sobre mi vida, pero mi corazón quiere salir, pero que tu coraza no le permita hasta que sea transformado. Voy redimiéndome, voy entendiendo. A veces el taladrar de la tiniebla entra en mi corazón, pero ya no taladra hasta tan profundo. Cuando siento el pinchazo digo, ay, esto no es del Señor. Algunos el taladro los atravesó, ya andan atravesados. Yo cuando ya siento que digo, no, esto no, porque hay demasiada inversión del cielo. Llevo muchos años caminando en el propósito del Señor y no hay nada que se compare a su voluntad, no hay nada. Y cuando tengo que poner en la balanza digo, no, hay demasiada pérdida. Amo a mis hijas, amo a mi esposa, amo a mi familia, amo a mis hermanos, amo esto, no, no. Conciencia, conciencia, hermano. La conciencia es una voz de justicia dentro de nosotros. No hay nada más justo que una conciencia redimida por el Señor. Es una voz de justicia todo el tiempo. Tú portas la voz de justicia operando todo el tiempo dentro tuyo. Quien tiene su conciencia cauterizada solamente lo hace por su prestigio, por su orgullo, pero cuando alguien está operando en la conciencia no lo deja. No lo deja, ¿por qué? Porque no es tan solo. El Espíritu Santo puede que esté contriñido,
en algún momento porque mi corazón desea hacer lo malo. Pero la conciencia es una voz de justicia dentro. Aún los que nos dice la Escritura, los que nunca se les fue predicado el Evangelio, van a ser juzgados por su conciencia. Vamos a encontrarnos en el cielo con muchas personas que nunca se les predicó, indígenas, con un corazón inocente, una conciencia limpia, que están en posiciones de autoridad en el cielo. Estuve viendo hace poquito una película, no sé si alguno la ha visto, se llama Silencio, que es de cómo se les lleva el Evangelio a Asia. Se les recomiendo no verla con niños, es un poco fuerte. Y cuando se les lleva el Evangelio a Asia eran unos monjes judíos, ¿cierto?, que conocían al Señor y le llevan el Evangelio a Asia, se convertían a tal punto, estos eran tan inocentes los asiáticos, que ellos estaban dispuestos a dar la vida en ese mismo instante por el Señor. Y ocurría que en el momento cuando los capturaban, ¿cierto?, los asiáticos, en Japón, distintos países, los capturaban, en ese momento los capturaban dentro de las tribus, los monjes, que eran estos judíos que les llevaban el Evangelio, negaban al Señor para no morir, y los asiáticos morían. ¿Y cómo lo hacían? Le ponían una imagen de como Jesucristo de madera en el piso, y el que estaba dispuesto a pisar la cara del Señor, le perdonaban la vida. Pero quien no estaba dispuesto a pisarlo, lo mataban. Los asiáticos no eran capaces de pisar. Y los mismos monjes le decían, los mismos jesuitas le decían, pisen la cara del Señor, ¿para qué? Para que se cumpla el propósito del Señor. Esto, no sean tontos, písenlo nomás porque podemos seguir haciendo grandes cosas para el Señor y el Evangelio va a seguir expresándose. No podían. Si yo no puedo. Morían. Morían, hermano. Ahora no digo que lo otro sea pecado, de repente verdaderamente quizás pisar esa imagen no afectaba, pero su corazón estaba tan convertido por el Señor, porque yo podría decir, no, de repente el Señor dice, ¿a qué punto ahí se mueve como la conciencia? Por darte un ejemplo, llegaran hoy día acá y llegaran a matarnos, y no sé, a mí con mi esposa, y no sé, saliera José Luis y golpean, está acá Brian y Katy porque venimos a matarlo, por darte un ejemplo. José Luis dijera, no están acá. Quizás está bien esa mentira. Quizás estaría bien. Pero ¿qué Dios juzgaría? ¿Te das cuenta? ¿Está malo mentir en ese momento? No lo sé. Solo el Espíritu Santo lo sabe porque su justicia está en movimiento. El tema es cuál es la voluntad del Señor. Si la voluntad del Señor es morir, José Luis tiene que decir que estamos acá. Pero si la voluntad del Señor aún es preservarnos, amén. Porque hay más cosas. Ahí es donde yo digo que el gobierno tiene que ser del Señor. ¿Mm? Entonces la conciencia es una voz de justicia en nosotros. Qué importante es que tengamos esto que decía el apóstol Pablo, dominio propio, y que avivemos los dones que se nos han sido despertados. Amén. Gobierno de Dios no es manipulación ni persuasión. Esto es sumamente importante y yo creo que con esto vamos a sellar hoy día para después seguir. Gobierno del Señor no es manipulación ni persuasión. Hay gente que gobierna con manipulación. Hay gente que busca gobernar con persuasión. Persuade los corazones. Persuade, todo el tiempo está usando la persuasión, la manipulación. ¿Qué es gobierno de Dios? Es saber administrar el diseño de Dios, la gracia de Dios sobre tu vida y saber administrar el diseño del Señor, la gracia del Señor sobre nuestra vida y que eso se establezca sobre nuestras familias y territorio. Es administro mi diseño
Y la gracia del Señor fluye en medio de nosotros. Amén. ¿Se entiende? ¿Cuál es el diseño para la iglesia como diseño de gobierno? Número uno, un solo padre. Si hay otro padre dentro de la iglesia, no es un diseño de gobierno. Un diseño de gobierno de la iglesia, un solo padre. Número dos, el cuerpo gobernando por la cabeza que es Cristo. Un solo padre, el cuerpo gobernando por la cabeza que es Cristo. Hijos gobernando desde la herencia y las riquezas de su gracia. Número tres. Hijos entrando en la dimensión del trono y el Espíritu Santo guiando y ordenando todo. Si el Espíritu Santo nos está guiando y ordenando, no es el gobierno de Dios en medio de la iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a llegar hasta acá hoy. Vamos a estar viendo ámbitos de gobierno más adelante, que son gobierno personal, gobierno familiar, gobierno territorial. Vamos a estar entregando llaves de gobierno, que es importante poder ver qué llaves Dios nos da para gobernar. Vamos a entregar, en ámbitos de gobierno viene todo lo que es el gobierno personal, que hablábamos del dominio propio, y estos diseños de gobierno que se establecen para personas, gobiernos familiares, gobiernos territoriales, gobiernos en medio de la iglesia como ancianos. Viene todo una estructura del cielo para un diseño de gobierno que necesitamos en este tiempo empezar a operar. ¿Amén? Vamos a empezar a ver cómo operan los ángeles, llaves de gobierno que tenemos. Vamos a hablar un poco del Apocalipsis, de ángeles que tocan distintas cosas. Hay ángeles que se mueven en dimensiones del agua y de la tierra. ¿Cómo estos ángeles se pueden mover en dos dimensiones? Hay ángeles que se mueven en tres dimensiones, cielo, agua y tierra, que son ángeles distintos para el gobierno del Señor en la tierra. Amén. Así que vamos a meternos con todo en esto. Hoy día abrimos, creo que es un tiempo de apertura. Cada uno también puede ir buscando al Señor, contribuyendo a lo que vaya recibiendo, para que podamos ir edificándonos en esto. Ayer conversaba con Isaac, fue un momento y él me dijo, yo recibo, me dijo, que para este tiempo el Señor me está hablando de gobernar. Y dije, bueno. Dije, el Señor me está hablando lo mismo, amigo. Y saben que muchos profetas están recibiendo esto para este tiempo. Ayer lo hablaba con Gabriela también, esto mismo. Es el tiempo que la iglesia... ¿Por qué Dios busca que gobernemos? ¿Por qué Dios está buscando que gobernemos? Porque hay una medida de justicia que se va a hacer en los territorios en este tiempo, para nosotros, para la iglesia, hermano. Hay movimientos. Vamos a empezar a ver movimientos de justicia territoriales. Ayer Gabriela en Alemania estuvimos cubriéndolo en una intercesión, estuvo yendo a un lugar donde se establece la justicia en Alemania. Estamos viendo cosas impresionantes del gobierno del Señor. Vamos a empezar a ver un gobierno de Dios en la tierra, que no lo hemos visto. Los ejércitos del Señor están dispuestos a pelear, dispuestos. Sabes que estuvimos en un lugar que se llama Coronel Fabriciano. La congregación es como esto mismo, así un poco más grande, un poquito más grande. Y atrás habían unos ventanales acá abiertos, y para atrás toda la creación así. Y tú adorabas y estaba toda la creación. Empezamos a tener una dimensión de la creación impresionante. De repente yo estaba en medio de una adoración en otra congregación, cuando de repente me empecé a ver por un túnel, dentro de un túnel. Me veía dentro de un túnel así, en la adoración, y decía, ¿qué es esto? Y en ese túnel empezaron a salir destellos de luz, muchos destellos de luz, así como luz amarilla bien fuerte. Cuando de repente me empezó a ver y estaba dentro del jaguar. Era el Señor.
Empiezo a ver cómo el jaguar se empezó a manifestar en Brasil, creció a tal punto que se transformó en un continente, el jaguar. El rugido del jaguar retumbó en los territorios. Me regalaron después de eso, yo llego a la casa de unos amigos, Thaís, que Thaís ha estado en muchos países en Europa, en la India, ha estado también en África, en distintos lugares ha estado ella. Y ella nació en un territorio en Brasil donde hay más jaguares que en todo el mundo. Se criaron con los jaguares. Y ella tenía un jaguar de la tierra, así pequeñito, y me lo ofrendó. Yo entendí que es el tiempo del Señor como el jaguar. Ese jaguar que está rugiendo. Hubo un momento donde atrapamos en un espíritu de pitón en un territorio, lo golpeamos fuertemente. Tenía la iglesia asfixiada, adormecida. Como el jaguar vino y cazó todo eso. Vivimos cosas impresionantes. Yo creo que la iglesia acá chilena tiene una autoridad de parte del Señor que no nos hemos dado cuenta. Hemos sido tratados tanto en el carácter, en el aceite, en la madurez. ¿Y para qué?